Ah, Hemos pasado los últimos domingos meditando en el capítulo 4 de Colosenses. Y primero, antes de continuar, yo quiero invitarles a que si han perdido alguna de las charlas de lo que tiene que ver este año, ustedes puedan ir a Facebook, a nuestra página en Conviva Norte o simplemente en YouTube, y que puedan ver las charlas ahí como para que tengan el paquete y no se pierdan, ¿ok? Y hemos simplemente considerado algunas pautas muy puntuales que el apóstol Pablo le da a la iglesia, especialmente haciendo alusión a la nueva vida que ahora los creyentes tenemos en Cristo. Y cuál debería ser nuestro comportamiento y nuestro sentir y nuestro actuar, especialmente pensando en el llamado de la iglesia, que no es otro que alcanzar a los no creyentes, ¿cierto? Y como sé que seguramente sí hay algunas personas que han perdido alguna de las charlas, yo simplemente quiero retomar un poco, hacer un repaso a vuelo de pájaro por lo que ha sido los puntos más altos de lo que hemos tratado hasta ahora. En primer lugar, en la primera charla dijimos que Pablo invita a los hermanos a aprovechar bien el tiempo, ¿cierto? Y simplemente en un modo general sabemos que si nosotros queremos lograr las cosas que nos proponemos, el tiempo es un recurso fundamental, ¿cierto? Para todo. Si tú quieres cerrar bien tu ciclo universitario, pues necesitas acudir fielmente a los horarios de clase, necesitas ser muy disciplinado en lo que concierne a los espacios fuera del aula, pero todo tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Sin embargo, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que aprovechen bien el tiempo, lo hace dentro de un contexto que casi que solo la iglesia puede entender. Porque el mundo persigue muchas cosas, ¿cierto? De hecho, muchas personas cuentan el tiempo de una manera fundamental o de una manera esencial y que predomina sobre todo, porque el tiempo es el recurso más valioso para alcanzar cualquier cosa que quieran. Y el mundo persigue ciertamente muchas cosas. Y nosotros también, y está bien que perseguimos esas cosas. Pero ¿qué debería perseguir la iglesia por sobre todo? En el contexto en el que habla Pablo, la iglesia debería aprovechar bien el tiempo para predicar, para alcanzar a los no salvos. La idea original, decimos que tiene la idea de comprar oportunidades, ¿sí? No esperar que lleguen un domingo a la iglesia y durante la invitación, entonces esas personas van a creer. No, hay que salir a comprar las oportunidades, a buscar las oportunidades para evangelizar. Dijimos también que la primera responsabilidad que se le confiere al creyente no es otra que la de predicar el evangelio. No es la de cantar, no es la de dirigir el coro, no es la de hacer el estudio, principalmente es la de testificar. Usted y yo fuimos llamados a testificar. Por sobre todo. Esa es nuestra labor principal en la iglesia y como iglesia. Y aquí no se trata de si eres pastor, si tienes un llamado especial, no importa cuál sea tu perfil o lo que Dios te haya llamado a hacer, la responsabilidad reposa sobre cada creyente. Si eres un hijo de Dios, eres parte del cuerpo de Cristo, eres la iglesia y como la iglesia has también recibido el mandato de ir y hacer discípulos. Dijimos también que los días son malos, ¿cierto? Y por cuanto los días son malos, entonces pues necesitamos hacer una pausa en el evangelismo, ¿cierto? Y esperar los días buenos para que sea nuestro trabajo más efectivo, ¿recuerdan? ¿Eso fue lo que dijimos? No. ¿Saben? Terrenalmente, desde una perspectiva bíblica, los días son malos, los tiempos que vivimos son malos y no hay mucha esperanza de que sean mejores. Pero por cuanto los días son malos, los tiempos que vivimos son malos, el terreno es fértil. ¿Para qué? Para sembrar la buena semilla. De hecho, justo eso es lo que puede cambiar la perspectiva de esos días malos. Para usted y para mí, que conocemos de Cristo y como dice el adagio común, vamos para el cielo, o como acostumbramos decir, vamos para el cielo, que es una realidad, pues sabemos y lo entendemos. No importa lo que pase aquí en esta tierra, tenemos la esperanza de que vamos tras algo mejor. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo
este hombre exterior cada día se ve más deteriorado. Ustedes lo han comprobado, ¿cierto? No quiero ser aquí pesimista. Pero cada vez nos vemos un poco menos de cabello, ¿cierto? Ya parece que nuestra barba quiere delatar nuestro perfil griego porque empiezan a salir pelitos rojos, blancos. Pero eso es parte del ciclo del cuerpo. Por más que intentemos, hagamos, este cuerpo físico va de mal en peor. Sí. ¿Tenemos que cuidarlo? Claro que tenemos que cuidarlo. Pero eso no cambia esa realidad. Pero el espiritual, ¿qué pasa? El interior, el alma, ¿qué pasa con ese hombre espiritual? Con el espíritu. Pablo dice, día tras día se va envejeciendo. No, se va renovando. Entonces, iglesia, por cuanto los días son malos, para nosotros no necesariamente tienen que ser malos, porque entendemos toda esta parte, pero lo que va a hacer que la gente quite la visión de la tierra y la ponga donde debe estar, es el poder del evangelio. Y por eso nosotros somos llamados a hacer ese trabajo. El domingo pasado dijimos que si anhelamos ver la gloria de Dios, entre otras cosas, pues tenemos que con mayor intensidad predicar el evangelio. ¿Recuerdan cuándo Cristo va a venir por su iglesia o cuándo se va a manifestar de una manera contundente? Sí, hasta que todos hayan escuchado el mensaje del evangelio. ¿Hasta que todos hayan creído? No, porque desafortunadamente escuchar el evangelio no es lo mismo que creer en el evangelio. Y eso es lamentable, pero es una realidad. Y la iglesia no es llamada a obligar a la gente a creer en el evangelio. Hay una palabra que el apóstol Pablo usa en algunas de sus cartas, que es persuadir. Persuadir no es imponer, no es manipular. Persuadir es mediante la verdad cambiar un paradigma, una forma de pensamiento. Y eso es algo que solo el evangelio puede hacer. Entonces dijimos, bueno, si queremos la manifestación de Cristo, y eso no va a pasar, entre tanto que todos hayan escuchado, pues entonces a hacer, ¿cierto?, el trabajo. Y por último dijimos que gran parte de nuestra vida como creyentes aquí en la tierra se trata de nosotros, ¿cierto? Porque somos la iglesia, los consentidos de Dios, ¿cierto? ¿De eso se trata la vida cristiana? Mira, cuando nosotros evaluamos la vida espiritual, la vida cristiana, la vida que tenemos aquí, ahora, en Cristo, en un alto porcentaje, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el otro. Porque finalmente, por eso estamos aquí todavía leyendo estas cosas. Y como hablamos de los de afuera, de la importancia de alcanzar a los que no han creído todavía, creo que es importante que dediquemos esta mañana y tal vez el próximo domingo a meditar en la importancia de los que estamos, ¿dónde? Adentro, en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, de una manera contextual, los que estamos aquí esta mañana. ¿Cómo estamos? Porque si un cuerpo está bien, trabaja bien, ¿cierto? Pero si un cuerpo no está en óptimas condiciones, no va a tener un desempeño como debería tenerlo, cuanto más cuando nos estamos refiriendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cierto? Entonces, pensando en eso, vamos a leer las últimas palabras, los últimos versículos, y ese texto es largo, pero yo quiero que lo leamos completo para poder entender lo que viene hoy y el domingo siguiente, Dios mediante. Así que quiero que vayamos a Colosenses, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Y quiero que tengamos esto muy en mente. Nos estamos refiriendo a los que estamos adentro, a los que ya somos parte de la iglesia de Jesús. Y tengamos en cuenta también que estas son las palabras de despedida de una carta que está escribiendo el apóstol Pablo a una comunidad de fe, o por lo menos a 2 comunidades de fe. Dice: Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Y mientras leemos,
quisiera invitarles a que prestáramos atención a todos los adjetivos, a todos los calificativos que el apóstol está usando para referirse a cada una de estas personas, que es una lista larga, y eso me encanta porque parece que Pablo quiere dar honor a estas personas de una manera especial. Versículo 8 dice, precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Y eso es impresionante. ¿No es la iglesia la que debiera enviar una carta y cartas a Pablo, que está en la cárcel, para que Pablo cobre ánimo? Eso debería ser el orden de las cosas, ¿no? Pero Pablo le está escribiendo a la iglesia desde la cárcel, ¿para qué? Para que la iglesia cobre ánimo. Eso es impresionante. Versículo 9. También les envió ¿a quién? A Onésimo, uno más, ahí van 3, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Aristarco, este es el número 4, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos, y también les saluda Marcos, o Juan Marcos en otros textos, el primo de Bernabé. Tal como ya se los indiqué, si Marcos pasa por allí, no le hagan el feo. Ok, eso es palabras coloquiales. Si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta ¿qué? Bienvenido. Parece que Juan Marcos había hecho algunas cosas que no eran bien vistas por la iglesia, y había como algo ahí que estaba pasando. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. El versículo 11 dice, Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios, y qué consuelo han sido para mí. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Parece que este señor había sido el fundador, o una persona muy, muy importante en el nacimiento de la iglesia que estaba en Colosas. Pero dice que él ora por ellos, siempre ora con fervor por ustedes, y pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. No les manda saludos Lucas, el médico amado, y los demás, ¿no? Sino Demas. Ese es un nombre, ahí no se confundan ahí. Versículo 15 dice, les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea, y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Parece que Pablo conocía muy bien a cada uno de sus hermanos, aunque, bueno, sí creo que él a eso sí los había visto en alguna ocasión. Versículo 16 dice, una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que le escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Genial, genial, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes recibieron una carta con tanto aprecio? Me encantan esas últimas palabras, y esa es la manera en cómo Pablo se está despidiendo de la iglesia en esta ocasión, y me parece maravilloso la lista de personas que aparecen ahí. Son 10 personas en total, pero son personas que han jugado un papel importantísimo en la vida y en el ministerio de Pablo. O sea, esta es la iglesia para el apóstol Pablo. Y todas estas cosas están pasando entre ¿quiénes? Los que están afuera, los que están adentro. Están pasando dentro del cuerpo de Cristo, y eso es maravilloso. De hecho, una iglesia sana, una iglesia saludable, debería funcionar de esta manera. Hay cosas aquí que definitivamente hacen que una iglesia funcione en óptimas condiciones, y esta mañana yo me voy a referir a algunos aspectos muy, muy generales. Incluso voy a hacer uso de las palabras que Pablo escribe en otra de las cartas a otras iglesias, para tratar de colocar en contexto lo que va a ser el próximo domingo, y que hace que una iglesia sea sana, o que necesitemos meditar en eso para que nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, pueda ser una iglesia sana. Ahora, sí quiero mencionarles algo esta mañana, porque es importante que nosotros entendamos estas cosas. Estas cosas que nosotros leemos
la forma en cómo Pablo define a cada una de estas personas tienen un antes y un después. Y por favor, creo que nosotros necesitamos entender esas cosas. Es importante que las entendamos, porque las cosas no siempre fueron así. Y eso parece lamentable y parece, ¿en serio? Sí, no siempre fueron así. Tuvieron un antes y un después. Tuvieron un antes lamentable. Peor o más malo a cuando Pablo está escribiendo en ese momento, pero ese momento posiblemente es mejor que otro momento que viene después. Y nosotros necesitamos entender esas dinámicas, porque de una u otra forma la iglesia no está exenta a que sea probada, y el cuerpo no es inmune a que incluso algunas cosas logren lastimarle. Entonces, digo esto porque necesitamos conectar esta charla especialmente con la que viene el próximo fin de semana. Pero en el primer punto quiero que consideremos esto. Me encanta que Pablo podía desbordarse en elogios para muchas personas sin caer en el error de adular o ser lisonjero. ¿Han notado ustedes que a veces en medio de la iglesia incluso está casi que prohibido decir que estamos mal? ¿O que nos duele? ¿O que estamos desanimados? Casi que en la iglesia actual y en muchos círculos cristianos las palabras negativas son prohibidas. Porque todo tiene que ser positivo, ¿cierto? Y claro, nosotros queremos que sea de esa manera. Sin embargo, a veces caemos en el error de incluso engañarnos a nosotros mismos. Conozco personas de algunas denominaciones que pareciera que todo el momento están felices y no tienen ningún problema. Especialmente por lo que comunican en sus redes sociales. Pero que cuando tú vas al contacto y entiendes la realidad de esas personas, tú dices, ven, ¿a quién pretendes engañar? No siempre tiene que estar bien. Quisiéramos que fuera así, pero no es así. Ahora, en realidad, ver cómo Pablo se refiere a cada una de estas personas es maravilloso. Yo quiero hacerles una pregunta aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tu iglesia, por tus hermanos? Y todas las cosas que salieron en esa oración delante de Dios fueron elogios para tus hermanos. Es más, si en este momento tú hicieras una oración consciente a Dios, orando y pidiendo por cada uno de nuestros hermanos, no solamente los presentes aquí, sino nuestros hermanos en Cristo, los que conocemos incluso de otras iglesias, ¿todas tus palabras serían de elogios? Pensemos en eso por un momento. Porque cuando uno lee este momento de la iglesia, tal como Pablo está escribiéndoles aquí, uno dice, creo que la iglesia perfecta sí existe. Estas personas son maravillosas, están haciendo todo correcto. Pablo solamente tiene palabras de elogios para ellos. Sin embargo, sabemos que no es así. Desafortunadamente, no siempre va a ser así. Sabemos que es muy probable que no siempre vamos a tener palabras de exaltación para otros y viceversa. No siempre otros van a tener palabras de exaltación para nosotros. De hecho, uno de los errores, y esto pasa mucho en la iglesia, uno de los errores de las personas que tienden a adular es que raramente pueden ver el error. Y cuando ven el error, prefieren ignorarlo, porque eso es más fácil. Y porque pues yo no quiero usar palabras de desánimo, sino de ánimo. Y se tiene esa percepción de que cualquier cosa que pueda ser recibida como negativo, entonces es mejor que no salga de nuestra boca. Pero no podemos dar esas garantías. De hecho, si somos honestos, las personas que tienden a adular mucho, y la adulación bíblicamente es algo que no está bien. Pero las personas que tienden a adular demasiado no son personas confiables, por principio.
porque no pueden ser objetivas. Así que lo que estamos nosotros leyendo, estas palabras finales de Pablo a sus hermanos, no son simplemente una colección de palabras lisonjeras, sino las palabras correctas en las justas proporciones. Y me encanta esa expresión, porque las palabras correctas o las palabras en sus justas proporciones son necesarias si nosotros queremos, como cuerpo, disfrutar de buena salud. Son necesarias. Y Pablo sabe mucho de eso. Cuando él escribe, por ejemplo, a la iglesia que está en Corinto, y por eso digo, voy a tomar como ejemplo algunas palabras en las cartas que Pablo escribe a otras comunidades. Este es un ejemplo. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 17. 17. Escuchen lo que, por ejemplo, Pablo le escribe a esta iglesia en esta ocasión. Dice el versículo 17 de 1 Corintios 11, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos. En las siguientes. Pablo viene de exaltarlos por cosas que ellos están haciendo, pero luego llega un punto en el que dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Wow. Esto es cuando, como uno dice, es que son uña y mugre, pero resulta que los dos son mugres y no hay uña. Pablo dice, no puedo elogiarlos ni exaltarlos en esto. En otras cosas sí, pero en esto no, porque parece que cuando se juntan para hacer más daño que bien. Versículo 18, primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas en que comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pablo no tiene ningún problema en reconocer o en jalar orejas. Y eso me parece interesante. Es genial. Y hay un contraste porque Pablo, antes de decirles en esto no los voy a elogiar, sí hay algunas cosas por las que los ha elogiado, especialmente porque parece que la iglesia ha seguido al pie de la letra algunas instrucciones puntuales que el apóstol les ha dado, que tienen que ver incluso con el orden en la iglesia. Y Pablo los está reconociendo y les está diciendo, los felicito por esto, pero tampoco los puedo felicitar por todo. Hay algo que está mal y necesito decirles y necesito que lo vean con la misma severidad. Entonces, no es siempre ser positivos, ¿no?, en la iglesia, sino de usar las palabras correctas en las justas proporciones. Hay un video y quiero pedirle a Samuel que nos lo muestre. Espero que no use palabras, bueno, no creo que hay palabras ociosas ahí, pero por favor mírenlo. ¿28? ¡Sí! Hola, papi. Hola, Vin, dándole a las mates, ¿eh? Sí, mami me ha dicho que si contesto bien a las preguntas de mates, puedo ir en bici al colegio con Becky y Feder. ¿De verdad? Muy bien, Vin. ¿Cuánto es 7 más 9? 79. ¿Es un niño o un ordenador? No lo distingo. No te cargues su autoestima. ¡Feliz verano a todos! ¡Hola! Bueno, ¿seguro que quieres ir con esas botas, cielo? Es el último día de cole y mamá dice que puedo expresarme libremente. Fortaleciendo la autoestima con R2D2. Autoestima. A-D-O-S-C-I-A. Autoestima. No tendremos que pagar la universidad, eso seguro. Es genial. Y ese es un anhelo en el corazón ese debe ser un anhelo en el corazón de cada persona, de cada miembro de la iglesia. Pero también debemos entender que hay una realidad que nos dice que no siempre se puede ser positivo, ¿sí? O usar cierto tipo de palabras.
hay otras cosas que ocurren que demandan otro tipo de trato. En segundo lugar, lo que me comunica esto es que una iglesia enferma no es aquella que no sufre y no se duele, sino aquella que ignora que está enferma. A veces por error nosotros ignoramos que necesitamos ir al médico, ¿sí? Ayer, gracias a Dios, la médico me felicitó porque, ya, mis problemas con el colesterol están perfectos. Dijo, ok, todo está bien. Y eso es genial. Pero yo fui al médico por otro asunto completamente distinto que el colesterol el año pasado. Y me descubrieron que tenía otros problemas. ¿Por qué? Pues porque yo me sentía bien, ignoraba que estaba enfermo. Me llama mucho la atención lo que Pablo menciona ahí en el capítulo 11 de 1 de Corintios, pero quiero que prestemos atención especial al versículo 17. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 17, y quiero que prestemos mucha atención a lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo dice, así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes. Y eso no es contradictorio, porque un cuerpo dividido contra sí mismo, ¿qué pasa? No puede prevalecer. La división siempre es negativa en el lenguaje bíblico. Por eso algunos no hablamos de divisiones, hablamos de multiplicaciones, ¿cierto? En otro tiempo decía, no, es que vamos a dividir la iglesia para que ya no haya una sola iglesia, sino dos iglesias, y entendimos que la connotación de la palabra división no es positiva, entonces hablamos de multiplicación. No vamos a dividir, vamos a multiplicar. Pero Pablo, de una u otra forma, está diciendo, es necesario que haya. Pero si la división le hace daño al cuerpo, ¿cómo es posible que Pablo ahora diga que es necesario que en la iglesia haya disensiones o divisiones o diferentes opiniones tales que revelen qué es lo que está mal? Y eso es impresionante. Pareciera que por un instante Pablo se estuviera contradiciendo, y tal vez los que causaban división leían esta carta y estaban pensando, encontré mi ministerio. Porque Pablo dice que es necesario, ¿no? Pues ahora tengo algo que aportar a la iglesia. Yo voy a ser un miembro divisor. No voy a ser más un siervo inútil, sino uno que sirve, y este es mi llamado. No es, por más que Pablo dice que es necesario, la división sigue siendo algo malo, pero que dentro de un contexto puede incluso ayudar. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 18, versículos 6 al 13. Estas son las palabras de Jesús. Y quiero que leamos lo que Pablo está enseñando a la luz de lo que Jesús enseñó. Mateo capítulo 18, versículos 6 a 13. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. ¿Quiénes son esos pequeños que creen en Él? La iglesia. Cualquiera de nosotros. No importa si llevamos 10, 30, 50 años en el Evangelio, o eres una persona que recién acabas de empezar una vida con Cristo. Dice, ay del que haga tropezar a uno o alguno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera que se le colgara el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahora, imagínense ustedes a una persona con una piedra de aproximadamente 800 kilogramos amarrado a su cuerpo y echado a lo profundo del mar. Para los que no, a veces es difícil entender esto porque eso es muy antiguo, pero esto es una piedra de molino. Esa es una piedra de molino. La historia dice que aproximadamente cada una de estas piedras pesaba 800 kilogramos. O sea, eso es algo enorme. Lo que hacían acá era que ponían el grano, ¿cierto? Y a través de una vara o una cuerda había un asno que estaba dando todo el tiempo vueltas, y en el roce con las piedras se molía. Esa es una forma antigua de triturar el grano. Pero son 800 gramos aproximadamente. O
sea, esto es algo contundente. Pero miremos lo que dice el versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos. Y ese ay es de lamento. Ese ay es cuando nosotros decimos, ay, ay, ay. Así como cuando uno se machuca el dedo tratando de martillar. En serio, eso es un lamento. Jesús dice, ay del mundo por los tropiezos. Y hasta ahí para nosotros lo entendemos, porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando nosotros nos referimos a la iglesia, pareciera que la iglesia es la víctima en el mundo. Que el mundo es quien hace tropezar la iglesia. Y quiero que pensemos en eso. Entonces pensamos que todo es de allá para acá. Y Jesús dice, ay del mundo por los tropiezos. Sí, el mundo quiere que la iglesia tropiece y que los hijos de Dios tropiecen y caigan. Pero noten lo que sigue. ¿Por qué? Es necesario que vengan tropiezos. Cuando el niño se tropieza y se cae, hemos aprendido que a veces ni siquiera hay que hacer lo que llamamos escama, ¿cierto? Porque si lo miramos y le decimos, papito, te duele, automáticamente el niño se pone a llorar, ¿cierto? Entonces hemos aprendido que, esas caídas lo van formando, ¿cierto? Y lo van fortaleciendo. No hablo de todo tipo de caídas, pero hay unas que sí. Dice, porque es necesario que vengan tropiezos, pero, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Wow. Tengo en mi memoria, hace años, una persona insistiéndole a quien fuera su pastor, rogándole a quien fuera su pastor, déjame ser la piedra en tu zapato. Y ustedes han escuchado esto de que uno necesita un polo tierra, ¿cierto? De que uno necesita que la contraparte es necesaria para mantener el equilibrio. Y esta persona estaba tan mentalizada de esa forma que simplemente le rogaba que fuera su pastor, déjame ser la piedra en tu zapato. Tú necesitas una piedra en tu zapato, yo quiero ser esa piedra, yo puedo hacerlo. Saben, yo creo que esa persona no sabía lo que estaba pidiendo. Escuchen esto, los tropezones son necesarios, lo dice Pablo, lo dice Jesús. Sin embargo, nadie es llamado a ser de tropezadero. Este es el equilibrio perfecto. Cuando Pablo dice, es necesario que estas cosas pasen. Es necesario que a veces el cuerpo se duela. Es necesario que incluso a veces tropezamos y nos lastimamos. Pero nadie es llamado a servir de tropiezo. Esto de ser tropezadero no es un ministerio en la iglesia, ni es una herramienta para que llevemos a cabo el ministerio. Más bien, es un anuncio para que nosotros entendamos cuál es nuestra capacidad y cuáles son nuestras intenciones con cada cosa que hacemos. Solo un poco antes del capítulo 11, ahí en Corintios donde acabamos de leer, quiero que vayamos allá, devolvámonos un capítulo 10, 1 Corintios, versículo 32. Y eso me parece, o mejor, es algo nuevo para mí. No que el texto sea nuevo, pero sí, esta semana cambió mi percepción de cómo veía este pasaje. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean, ¿qué? Salvos. Siempre pensé que era el mundo el que tenía la capacidad de dañar la iglesia.
y de hacer tropezar a la iglesia. Pero ¿saben ustedes a quién le está escribiendo Pablo esta carta? A los creyentes. Y como vemos, Pablo le está diciendo a la iglesia, a los hijos de Dios, no hagan tropezar. ¿A quiénes? Entre otras cosas, a los de afuera también. No solamente a sus hermanos, no solamente cuídense de no ser tropiezo o caída para su hermano. Entiendan que sus acciones también pueden hacer que otros, incluso que no son creyentes, tropiecen. Aquí no estamos hablando de salvación, porque como también aprendimos en esta serie, todos estamos condenados, así que no es culpa de mi hermano si yo me condeno. Y eso lo tenemos claro, ¿cierto? Pero lo que Pablo está diciendo acá es que sí podemos hacer el camino más difícil. Y yo pensaba que solamente era el mundo y que la iglesia era, mejor dicho, tenía que ser protegida, cuidada. Y sí, en el mundo, porque el mundo la daña. Pero eso me sorprende. La iglesia también puede llegar a ser ocasión de caída. Y eso es fuerte. Ahora, el mundo lo hace porque no entiende el plan de Dios. ¿Recuerdan ustedes la oración de Jesús en su crucifixión? Perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Ahora, el mundo lo puede hacer por eso, puede hacer daño a la iglesia por eso. El enemigo lo hace porque el plan de Dios, porque conoce el plan de Dios, pero no está de acuerdo con el Dios de ese plan y por eso quiere dañar la iglesia. Pero nosotros, la iglesia, no estamos exentos de dañar también la iglesia. Esta entonces era siempre una invitación a tener los ojos bien abiertos y el corazón en sintonía con Dios. Si queremos alcanzar a los de afuera, debemos saber cuál es nuestro comportamiento dentro y fuera de las 4 paredes donde se reúne la iglesia cada domingo. Esto me parece interesante. Vamos a Filipenses. Esta es otra carta que Pablo escribe. Y me encanta que Pablo escribió cartas. Simplemente estoy pensando en el hecho de si Pablo hubiese podido visitar todas estas iglesias y estas comunidades, bueno, Dios habría buscado de cómo hablarnos de otra manera, pero seguramente muchas de esas cartas no las tendríamos y eso es genial. Pero Filipenses capítulo 1, versículos 5 al 17, dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Cómo alguien puede predicar a Cristo por envidia o por contienda? ¿Saben ustedes quiénes pueden predicar a Cristo? ¿Quiénes quieren predicar a Cristo por las razones que sean de una manera tan convincente que otros puedan creer? ¿Los no creyentes? No. Solo un alma redimida puede compartir ese mensaje con tal vehemencia. Pero Pablo dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo también dice que hay quienes predican el Evangelio por rivalidad. Y está bien, de todas formas para él, porque lo importante es que al fin y al cabo las personas estén conociendo de Cristo. Pero aún en algo tan sagrado como es compartir la buena noticia, la iglesia puede tener las motivaciones incorrectas. Eso es muy interesante. Y uno se pregunta, ¿cómo es que podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. La iglesia lo estaba haciendo. Son las intenciones. Noten que Pablo no está defendiendo la envidia. Esto no es una exaltación a la envidia, ¿cierto? Lo entendemos. Pablo dice que algunos lo hacen por envidia. Y al final de ese texto, de esa porción dice, pero aún así, si están conociendo de Cristo, me gloriaré en eso, porque lo importante es que el nombre de Cristo sea conocido. Pero aún así, Pablo en ningún momento está defendiendo la envidia o la contienda o la rivalidad. O tal vez tampoco está defendiendo la ausencia de sinceridad en las personas que, aunque están haciendo algo que es tan sublime, lo están haciendo con las motivaciones
incorrectas. Y volvemos al punto, aunque bien Pablo al final dice, pues está pasando lo que tiene que pasar. Las personas se están conociendo. En ningún momento Pablo pasa por alto las intenciones. Y eso nos recuerda que para llevar la tarea a la hora de predicar a Cristo, las intenciones en nuestro corazón también necesitan ser las correctas. Aunque cosas estén pasando, el que conoce el corazón es Dios, y Dios nos ha dado la capacidad, o el Espíritu Santo nos ayuda a entender y a mirar qué es lo que hay en nuestros corazones y a trabajar en eso. Y por último, en el tercer lugar, siempre van a haber obstáculos. Siempre. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, por ejemplo, quizá ustedes recordarán que Pablo le dijo a la iglesia, quiero ir a visitarlos, y en varias ocasiones he tratado de ir a ustedes, pero ¿recuerdan ustedes qué pasaba? ¿Quién lo estorbaba? Pablo dice, pero Satanás me ha estorbado. Y uno dice, ok, pero Pablo quería ir a visitar la iglesia, quería ir a confirmar, a afirmar a sus hermanos. ¿Cómo pasó? La Biblia, la Escritura no nos dice cómo es que Pablo pudo discernir que literalmente era el enemigo el que estaba colocando ese trabajo. Eso me habla de la relación que Pablo tenía con Jesús, con Dios. Pero van a haber obstáculos. De hecho, en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 dice, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Pero esto es algo maravilloso, porque el plan de Dios no se obstruye. Más bien se expande cada vez que el enemigo intenta dañarlo, y eso es genial. Pero nosotros necesitamos estar entendidos que tal vez el enemigo sí nos puede estorbar. Esa es una realidad. Pero no por eso significa que el plan de Dios va a cambiar. ¿Me hago entender? Y nosotros, como su iglesia, necesitamos entender esas dinámicas. De hecho, es urgente que nosotros entendamos que la iglesia de Cristo, como un cuerpo que es cambiante, y que cosas están ocurriendo. Esa es una realidad. Piensa por un momento, si Pablo los visita personalmente, tal vez no tendríamos algunas o muchas cartas. Pero por cuanto fue impedido, fue estorbado, ahora tenemos unas cartas que no solamente eran aplicables a la primera iglesia en el siglo I de nuestra historia, sino que 2000 años después, la iglesia sigue animándose a través de estos escritos. Y ese es el poder del documento escrito, ¿no? Que se echa alas y vuela. Y eso es maravilloso. De hecho, esa carta que Pablo escribe a los tesalonicenses tenía como función animar a la iglesia a perseverar, especialmente entendiendo quién era Cristo y pensando en su regreso. ¡Wow! La verdad, esta es una de las cartas más poderosas. Pero nosotros la leemos porque Pablo fue, de una u otra forma, estorbado. Pero es lo que Dios hace. Y nosotros necesitamos tener los ojos abiertos, el corazón abierto como iglesia a esas realidades. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y por cuanto es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo vivo, y por cuanto es vivo, no puede ser estático, sino que es cambiante y es dinámico. Algunos de esos cambios duelen, pero muchos de esos cambios también son necesarios. De hecho, si traemos esto mismo al cuerpo humano,
¿Cuál es la etapa en la que los padres más dicen, este muchacho está en qué? En la adolescencia, ¿cierto? Menos mal no hay no hay adolescentes esta mañana acá, si no me sacarían. Ahí tenemos 3. Bueno, entiendan esto que es natural. Esto no es una crítica, esto es una realidad. ¿Saben ustedes por qué esa es la edad en la que más experimentamos conflictos físicos, emocionales, psicológicos? Porque es la edad en la que el cuerpo más está sufriendo una transformación. Están pasando muchas cosas en esa ventana en la vida de una persona. El término adolescente viene de la palabra adolecer, de dolor, duele. ¿Y entonces qué hacemos nosotros o qué hacíamos nosotros cuando el cuerpo nos dolía? ¿Lo rechazábamos? Decíamos, ya no quiero este cuerpo. Bueno, sí, tal vez sí. Es natural, ¿no? De hecho, eso es lo que pasa con muchas personas. Se miran al espejo y simplemente no se hallan y dicen, ¿qué hago en este cuerpo? Pero no por eso el cuerpo fracasó. ¿Me estoy haciendo entender? Ese cuerpo natural está sufriendo un desarrollo que es ¿qué? Natural. Ahora, ¿esos cambios solo pasan en la adolescencia? Díganmelo ustedes. Entonces pasaron esa crisis de adolescencia y es que, espero cumplir tantos años y de aquí para arriba, estoy completamente feliz con lo que veo en el espejo, ¿cierto? No pasa así, porque el cuerpo sigue cambiando. Y no porque el cuerpo esté cambiando, usted y yo decimos, ya no quiero ese cuerpo. De hecho, no podemos hacer nada para cambiar ese cuerpo. O bueno, algunas cosas. Pero al fin y al cabo somos nosotros, esa es nuestra esencia. Iglesia, el cuerpo de Cristo también es un cuerpo que todo el tiempo está cambiando y es importante que cosas pasen. Ahora, hay cosas que bien podrían acelerar los procesos naturales del cuerpo, que podrían ocasionar el cansancio prematuro, por ejemplo. O puede ser también que hay algunos momentos, que hay acciones que hacen que el cuerpo sufra también retrasos en su desarrollo. Naturalmente, todo eso es natural. O sea, eso es una realidad, mejor. Pero ¿saben que también ocurre lo mismo con la iglesia? El punto es si nosotros estamos preparados y lo suficientemente conscientes y entendidos para entender algunas o todas esas dinámicas. Porque también son naturales en la iglesia, pero lo que quiero que notemos es que los cambios en el cuerpo son necesarios y cosas tienen que estar ocurriendo y cosas tienen que estar pasando y cosas que a veces nos duelen, pero que son necesarias, como dijo el apóstol Pablo. Una de las cosas que analizaba esta semana, y le doy muchas gracias a Dios por eso, es porque cuando estaba en Ibagué, tratando de pasar algunos días en familia, estaba preparando charla, y Dios trajo a mi mente solamente el texto en donde Pablo dice, aprovechen bien el tiempo. Y entonces empecé a meditar en ese texto y dije, ok, ¿qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Y entonces Dios una vez más me recordó cuál es mi llamado y cuál es mi tarea. Predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Pero mi intención era solamente una charla. Y si ustedes se dan cuenta, esta ya es la 4ª charla y vamos a tener una más. Y Dios, de una manera muy especial, me ha ido guiando y nos ha ido guiando a través de todo ese capítulo 4 de Colosenses. Era solamente una charla y casi que está terminando por ser una serie expositiva. ¿Saben por qué me gusta eso? Porque no lo inventó Albeiro. Porque no es el plan de Albeiro. Normalmente cuando preparamos una serie decimos basta cuando, bueno, yo casi nunca hago eso porque siempre me voy 2, 3 charlas o 2 menos. Siempre tengo problemas con eso. Y a veces casi que uno termina obrando de acuerdo al plan
o a lo que uno se comprometió a hacer. De hecho, algunas personas dicen que por eso el mensaje en la iglesia tiene que ser expositivo, porque a veces caemos en la tentación de predicar lo que yo quiero predicar. Pero me encanta que sea Dios el que nos esté llevando en esta dirección. No fue algo que yo orquesté, no fue algo que yo preparé. Creo que es algo en lo que Él me ha ido conduciendo y algo que en todo caso yo necesito recordar, y espero que ustedes, la iglesia, mis hermanos, también necesitamos escuchar estas palabras. De modo que, por favor, no falten la próxima semana. Si lo hacen, por favor, pónganse al día porque no pueden venir, porque esto va a quedar muy suelto si nosotros no tenemos acceso a la siguiente charla, ¿ok? Esto quizá va a tener muchos vacíos esta mañana, pero por favor, vengan dentro de 8 días. Casi nunca hago eso, pero no quiero que pierdan los detalles aquí. Por favor, prográmense, y si por fuerza mayor no pueden acompañarnos el próximo domingo, miren, por favor, la charla una vez la suban el domingo en la tarde, pero pónganse al día, porque como dije al comienzo, todas estas palabras que Pablo está usando para elogiar y para exaltar a sus hermanos son las palabras correctas en sus justas proporciones en un momento de la historia. En un momento de la historia. Pero que por supuesto tuvieron un antes y un después que no podemos desconocer. ¿Oramos? Gracias Señor por tu palabra esta mañana. Gracias por trabajar en tu iglesia. Gracias por trabajar en mi vida. Gracias Señor por recordarme que aun cuando me encuentro haciendo lo que me has llamado a hacer, lo que es correcto, puedo estarlo haciendo bajo las intenciones equivocadas. Y no está bien. Gracias, Señor, por recordarme que es natural que el cuerpo sufra, que incluso el cuerpo se duela. Pero gracias también por recordarme que eso es lo que hace el cuerpo. Él mismo. Y con mayor razón, si es tu cuerpo, producir los mecanismos para sanar. Gracias por ayudarme a recordar esa realidad y esas realidades. Gracias por recordarme que hay momentos de gloria, pero también gracias por recordarme que hay momentos que para vivir la gloria necesitamos hacer cosas que quizás no quisiéramos vivir y hacer, escuchar ni decir. Pero gracias Señor, porque somos parte de algo mucho más grande que nosotros, que es tu iglesia, y sabemos que eres tú quien la diriges, pero que nos has dado una responsabilidad grande a nosotros de examinarnos, de preguntarnos, de evaluarnos, de entender, de escuchar, pero también de corregir. Y yo te ruego, Señor, que en un año en el que nosotros estamos rogándote de manera especial que podamos alcanzar a otros como nunca lo hemos hecho, porque estamos siendo intencionales y conscientes de lo que nos estás hablando, yo te ruego, Señor, que tú sanes el cuerpo, que cures el cuerpo, porque lo necesitamos, mi Señor. En tu nombre, amén. Muchas gracias. Buenos días para todos, bienvenidos. Es curioso porque la semana pasada yo le dije al equipo de bienvenida que hiciera menos tinto. Y esta semana le dije que hiciera más tinto. O que hiciera lo normal que hacemos de tinto. Y ahora vemos menos, pero son cosas que pasan. Solo quería decirlo porque por ahí me dijeron que yo tenía falta de fe. Pero bueno, puede ser eso. Bienvenidos a todos. Damos gracias al Señor por su palabra hoy. De verdad que fue muy, muy buena. El Señor ha estado usando a nuestro pastor y gracias al Señor por eso.
Unos anuncios rápidamente. Ok. Grupos de conexiones todavía se está evaluando para cuándo vamos a comenzar, pero para que los tengan ahí presentes y estén pendientes, por favor. También tenemos la zona, igual, estamos pendientes con eso y pedimos a Dios que pues, pronto comencemos también. Antes de esto, hay algo muy importante que queremos comunicarle y es que el día 16 de febrero tenemos una asamblea extraordinaria cerrada solamente para los miembros, para que los que son miembros, por favor, se programen y estén presentes. Es muy importante que ojalá todos puedan estar. Es muy importante. Damos gracias al Señor por estos diezmos y ofrendas. Esta semana el pastor nos contaba algunas cosas. No la voy a contar, solamente él nos contaba que pues han estado pasando cosas con la economía de la iglesia, pero que de igual manera el Señor se ha glorificado en la vida de él y de su familia. Y damos gracias al Señor por eso, porque hay crisis a veces, o muchas veces parece, pero el Señor siempre nos suple esas necesidades y sigamos orando por esto y sigamos también siendo fieles al Señor por esto. Y algo que esta semana el Señor me decía y es que con respecto a esto, a veces podemos hacer muchas cosas, hablando de cooperativa, de muchas cosas, para recoger fondos, ¿no? Pero el Señor me decía que eso no está mal, pero que esto que el Señor nos ha estado enseñando durante estos domingos, desde que comenzó enero, de ir y predicar el Evangelio, eso, y entiéndalo, que se entienda bien, va a traer beneficios a nuestra iglesia económicamente. Y no significa que entonces estamos pensando en que vamos a buscar gente para llenar la iglesia, entonces los diezmos sean más. No, pero definitivamente eso tiene mucho que ver con ir y predicar el Evangelio. Cuando hagamos ese trabajo, esto quizás ya ni siquiera lo vamos a poner, por decirlo de alguna manera, porque estamos haciendo nuestro trabajo y de tal manera que todo se está supliendo, todo. Así que podamos también pensar en eso. Hoy, gracias a Dios, comenzaron los niños y también fue curioso porque vi que eran como 3 nomás y la semana pasada habían como, no sé, 10 o no sé cuántos, pero también damos gracias al Señor por eso. ¿Okay? Así que ellos están abajo ahorita. Tomamos café, hoy tenemos tiempo de creciendo juntos y luego ahí sí regresamos, ya saben, no se demore mucho y cuando terminemos creciendo juntos, vayamos rápido a buscar a nuestros hijos. Bueno, bienvenidos otra vez y muchas gracias.